Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Avanza el escrutinio oficial en el Consejo Nacional Electoral. Todavía hay un porcentaje de actas con novedad que se deben revisar. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Liz, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. En el segundo lugar de la carrera presidencial todavía se mantiene la expectativa. Yacu Pérez sigue superando a Guillermo Lasso. Revisemos. Los resultados del Consejo Nacional Electoral muestran un 99,34% de actas procesadas. El candidato Yacu Pérez tiene el 20,09%, mientras que Guillermo Lasso alcanza el 19,50%. La diferencia en votos entre los dos candidatos es de 49 de votos por con inconsistencia. La autoridad electoral señala el importante número de sufragantes que acudió a las urnas a pesar de la pandemia. Con un registro electoral de 13.099.150 electores habilitados para sufragar en 2021, con el porcentaje escrutado, el 81,15% sufragó y el ausentismo es del 18,85%, mientras que los votos nulos representan el 9,47% y los blancos el 3,08%. Para comparar con lo mismo, tomemos el proceso electoral del 2017, también elecciones generales, pero sin pandemia. El registro electoral fue de 12.816.698 personas habilitadas para votar. Sufragó el 81,69% y el ausentismo fue del 18,31%. Los votos nulos representaron el 7,04% y los votos blancos el 2,73%. Las elecciones seccionales del 2019, en cambio, contaron con un registro electoral de 13,2 millones de electores. El ausentismo fue del 18,78%. Aún quedan por procesar más de 3.708 actas con novedad, es decir, el 9,27%. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Yacu Pérez mantuvo esta mañana reunión con los observadores de la OEA. Dice mantenerse atento a los escrutinios del Consejo Nacional Electoral. Dice que la tendencia de votos a su favor es irreversible, no obstante mantiene sus ojos abiertos porque más de un rumor le sugiere que el candidato del movimiento Creo, Guillermo Lasso, podría pretender un paso a la segunda vuelta en la mesa. Esas actas inconsistentes es en donde podrían meter la mano invisible. Y para eso llegó al Consejo Nacional Electoral, frente a los vocales del organismo y en presencia de los representantes de la Organización de Estados Americanos, ha pedido transparencia en el conteo. La clave estaría en las llamadas actas con novedad. Nos han informado cuál es el paso, el procedimiento que van a seguir en estos próximos días, que es básicamente el reconteo en aquellas mesas con novedades. Sus cálculos se basan en el reporte minuto a minuto del procesamiento de actas, pero no deja su preocupación de lado por lo que ya ocurrió y pueda reflejarse en otras juntas del país. Algunas actas que no habían sido sumadas correctamente. En vez de adjudicarnos 62 votos en Cayambe, una junta para poner el ejemplo, se nos adjudicaron solamente 2, o sea... Evita la confrontación con su competidor directo en estos momentos, que es Guillermo Lasso. No obstante, Yacu Pérez cree que en una eventual segunda vuelta, esa votación será suya. Y como parte de las actividades previstas para las próximas horas, el candidato a la presidencia, Yacu Pérez, ha dicho que viajará a la provincia del Guayas, donde dice que hará un seguimiento minucioso respecto del procesamiento de las actas con novedades. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y Yacu Pérez aseguró que los resultados proporcionados por el CNE marcan una tendencia irreversible que lo ponen en la segunda vuelta. Mientras tanto, Javier Hervas indicó que su postura será en contra del retorno del llamado socialismo del siglo XXI. Ambos se encontraron esta mañana y estrecharon sus manos. Ahora usted tiene un reto muy grande de nuestro país. Por favor, con toda responsabilidad, todos de ser patria, no podemos dejar que esa izquierda extrema, corrupta y populista regrese a secuestrar nuestro país. Fueron las palabras que dirigió Javier Hervas de la Izquierda Democrática a Yacu Pérez al encontrarse este martes en los estudios de Teleamazonas en Quito. Hervas salía de una entrevista en la que dejó clara su postura ante la segunda vuelta, ante dos opciones. Total oposición a esa posibilidad que regrese a secuestrar nuestro país, esa izquierda extrema, populista y corrupta, que ya lo vimos tantos años y que nos dejó este actual gobierno también. Pero recalcó que no le dirá a sus electores, que suman 1,3 millones al menos, por quién optar. Apela así, dijo,
a la inteligencia de sus simpatizantes. Yo no pienso que los votos sean de los políticos. Los votos, el electorado, los ciudadanos son los que tienen que decidir. Somos los ecuatorianos gente inteligente, que podemos nosotros mismos asumir esa responsabilidad que es el derecho al voto. Yacu Pérez fue el siguiente entrevistado, pero antes de salir al aire, aprovechó para decirle a Javier Hervas que son más las coincidencias entre ambos. Todas las personas que estamos en contra de la corrupción, del autoritarismo, estamos por la honestidad, pensando en un horizonte que nuestros jóvenes, nuestros hijos tengan un futuro mejor que nosotros, bienvenidos, creo que estamos por la misma línea. Y es que por el CNE lo ponen en una tendencia marcada, lo que podría cambiar en las próximas horas. Cuando se tiene una base del 40% del universo, el 40%, prácticamente de ahí se mantiene una tendencia que ya no se modifica. Van a poder, pero la tendencia de que estamos en segundo lugar y que pasamos a la segunda. Este escenario, dijo Yacu Pérez, preocupa a quien sería su contendor en una segunda vuelta, Andrés Arauz, del correísmo. Porque recordemos que el correísmo tiene un techo. Ellos tienen el techo del 26 al 30% voto duro, pero más de eso no. Y que además tenían miedo, terror, pánico de pasar a la segunda vuelta, porque ahí es más posibilidades que nosotros ganemos, enormes posibilidades que nosotros ganemos las elecciones. Yacu Pérez está convencido de que soplarán nuevos vientos luego de una segunda vuelta en la que tiene objetivos claros. Objetivos que ya van sumando apoyos. Hay muchas coincidencias, creo, está invitado a ser parte del Ecuador que soñamos. Todos unirnos como país. Perfecto. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El candidato presidencial por la Alianza UNES, Andrés Arauz, hace un llamado a la pronta definición del finalista que irá con él a la segunda vuelta electoral y advierte que bloqueará en la Asamblea actual la reforma que busca la autonomía del Banco Central. El candidato finalista para la segunda vuelta de su movimiento político, incluida la hermana del expresidente Correa, para hacer un llamado al CNE a que defina con agilidad al segundo finalista del balotaje. Hacemos un llamado a la no violencia, a mantener la situación en paz y que todos los elementos que quedan pendientes por resolverse en materia electoral se realicen de conformidad con el Código de la Democracia. Y al ser consultado sobre la opinión y que él sería el contendor, Arauz dijo: con quien el pueblo ecuatoriano haya decidido. Yo no voy a hablar a nombre de Rafael Correa, así como él no puede hablar a nombre mío. Y nosotros lo que hemos dicho es que el pueblo ecuatoriano ya decidió quién va a la segunda vuelta. Y a segunda vuelta va el binomio de la esperanza con absoluta claridad. Y tras anunciar que tendría un bloque legislativo que bordea los 50, y que llegó este lunes a la Asamblea. Tendrá que ser revertido. Si es que logran aprobarlo a través de estos mecanismos ilegítimos, la siguiente Asamblea tendrá que revertirlo lo más pronto posible. Y es que el candidato tenía previsto sacar el dinero del Banco Central para financiar su ofrecimiento de campaña de entregar $1,000 a 1 millón de personas, que con esta reforma que deberá aprobarse en un mes, ya no podrá hacerlo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Por un video difundido en sus redes sociales, el candidato a la presidencia por la Alianza Cristiano Guillermo Lasso aseguró que tiene posibilidades de pasar a una segunda vuelta una vez que se procesen las actas que presentan novedades en las provincias donde aseguró tener más electores que el candidato Yacu Pérez. Faltan por computar miles de actas, precisamente en provincias como Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro y Guayas, donde de acuerdo con los resultados sobre Yacu Pérez, tengan ustedes la confianza y la tranquilidad que una
vez que estaremos en la segunda vuelta. En la provincia del Guayas, el correísmo obtendría al menos 9 de 20 curules en la Asamblea Nacional, mientras que el resto de los 11 escaños se repartirían entre el Partido Social Cristiano, Creo, la Izquierda Democrática y Pachacutic. El procesamiento de datos en Guayas permite ya tener una perspectiva de quienes han sido elegidos como asambleístas provinciales. En la circunscripción 1, el correísmo aglutinado en la alianza UNES colocaría 2 asambleístas, Eugenia Espín y Roberto Cuero, mientras el Partido Social Cristiano lograría 2 también, con Luis Almeida y Geraldine Weber. El restante sería ocupado por Bella Jiménez de la Izquierda Democrática. En la circunscripción 2, UNES lograría 2 escaños también con Ronnie Aliaga y Victoria de Sintonio. Dayana Pazley y Roberto Gilbert por el PSC, 2 más. Por Creo entraría Francisco Jiménez. En la tercera circunscripción, Alexandra Arce y Ferdinand Álvarez por UNES. César Roón y Soledad Diab por el socialcristianismo. Y Guido Chiriboga por Creo. En la última circunscripción, la cuarta, UNES lograría 3 escaños, Javier Jurado, Ana Raffo y Francisco León, mientras que Solanda Plúas del PSC y Omar Ceballos de Pachacutic ocuparían los 2 escaños finales. En las listas cerradas, como hemos votado ahora, son los partidos los que pusieron el orden en que se iban a nombrar a los candidatos, es decir, si ahora se eligen 2 asambleístas en una circunscripción de Guayaquil, van en el orden que los puso el partido. Con el método anterior, que podíamos votar entre listas, podía el cuarto o quinto ganarle al segundo o al primero. Eso causaba muchos problemas al interior del partido. De tal forma, con el método de Webster, el correísmo lograría 9 curules, el socialcristianismo 7, el movimiento Creo 2, la Izquierda Democrática 1 y Pachacutic 1. Lo que ha habido es un reordenamiento de las fuerzas. No nos pudieron vender el hecho de ubicarnos entre correístas y anticorreístas. Son las proyecciones electorales en la provincia del Guayas, donde el conteo de los votos está por concluir. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y con el 99% de las actas procesadas, la lista de asambleístas en Pichincha estaría integrada por 5 partidos políticos. Hasta el momento, la Izquierda Democrática se llevaría 5 de las 16 curules. Según los resultados que ha publicado el Consejo Nacional Electoral, que tiene un poco más del 99%, hasta el momento en la provincia de Pichincha, los 16 escaños se distribuyen de la siguiente manera: Izquierda Democrática 5 escaños, UNES 4 escaños, Creo y Pachacutic 3 escaños respectivamente y el PSC 1 escaño. Es decir, en el distrito Centro Norte irían al legislativo María José Plaza de Creo, se reelige Marcelo Holguín de UNES, Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática, Marjorie Chávez del PSC. En el distrito Centro Sur, Egner Recalde de la Izquierda Democrática, Rocío Guano Luisa de la Izquierda Democrática, Yajaira Urresta de UNES, Jessica Castillo de Pachacutic, Jorge Pinto Creo. En este distrito, el segundo puesto de la ID está en pelea con uno de UNES. Faltan por procesar el 0,22% de las actas en esta circunscripción. Mientras en el distrito rural, Pavel Muñoz se reelige por UNES, Marlon Cadena de la Izquierda Democrática, Fernando Cabascango de Pachacutic, Diego Ordóñez de Creo. En el resto de Pichincha entrarían Fausto Jarrín por UNES, Dina Farinango de Pachacutic y Ludivía Guamaní de la Izquierda Democrática. En cada distrito se registra un 14% de actas con novedades que deben ser resueltas por la autoridad electoral. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 7 de los candidatos a la presidencia no alcanzaron ni el 1% de la votación y 11 de ellos juntos no superan los resultados del voto nulo. Personajes desconocidos, pero también viejos políticos, incluido un expresidente de la República, forman parte de los grandes perdedores de estas elecciones. De los 16 candidatos, claro que iba a haber grandes perdedores y los ecuatorianos los dejaron evidentemente derrotados en la parte final de los resultados. Allí están 11 de ellos, quienes juntos ni siquiera superan a los votos que recibió el nulo. Y 7 no alcanzan ni el 1% de la votación. Y si bien hay muchos rostros desconocidos a quienes se podría decir no les fue tan mal,
También hay viejos políticos en los últimos lugares. Ellos son los verdaderos derrotados, dice Edison Hurtado, quien incluye como primero en la lista de perdedores a Guillermo Lasso. Digamos, el finalista que estuvo a punto de llegar es el primer gran perdedor. Luego tenemos, de ahí hacia abajo, una distancia muy grande con otros candidatos, ¿no? Que por un lado son aquellos que procuran tener alguna bancada legislativa, conseguir 1 o 2 diputados, otros que tienen simplemente intenciones de figurar. Paul Carrasco, 3 veces prefecto de la SUAY, es quien menos votos recibió. Logró solo el 0,22% de votos, incluso por debajo de Giovanni Andrade. Cerca del final está Gustavo Larrea. Este político de trayectoria no alcanzó ni el 1% de los votos. César Montúfar, quien ha tenido una amplia presencia mediática, igual. Registra solo el 0,63%. Situación similar, la del exministro del actual gobierno, Juan Fernando Velasco. Son varios candidatos que vienen de la misma fuente, ¿no? Entre esos, por ejemplo, Juan Fernando Velasco, el propio señor Larrea, el propio señor Montúfar. Son personas que tienen que pagar la factura de un gobierno catastrófico en el manejo de la crisis económica y en el manejo de la crisis sanitaria. Hay otros 5 candidatos que al menos superan el 1% de votos. Jimena Peña, ex asambleísta del correísmo y del gobierno actual, está en ese grupo. Al igual que el expresidente Lucio Gutiérrez, a quien incluso un nuevo político como Pedro José Freile le gana. Que su discurso político es cada vez menos legítimo, merecen estar dentro de una palestra política de ninguna relevancia. Están buscando siempre vivir de una lógica de la política, ¿no? Es justamente aquellos que ven a la política como un negocio, ¿no? Claro. Para hacer grandes negocios o para hacer pequeñas triquiñuelas. Y si bien en estos momentos aún oficialmente está por definirse el segundo lugar de las elecciones presidenciales, lo que parecen dejar claro los ecuatorianos con estos resultados es a quienes en Carondelet, sin duda, no quieren. Dayana Monroy, 24 horas. Al menos 568 actas correspondientes a la elección de presidente y vicepresidente presentaron inconsistencias numéricas en Pichincha. En este momento nos trasladamos al centro de procesamiento de la Delegación Electoral de Pichincha con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Hola Daniela, buenas tardes. Buenas tardes compañeras, amigos televidentes, así es, esta es la situación en los exteriores del Centro de Procesamiento de Resultados de la Delegación Electoral Provincial de Pichincha. A esta hora, decenas de simpatizantes del candidato a la presidencia por Pachacutic, Yacu Pérez, han apostado en los exteriores de estas instalaciones. El candidato que llegó aquí al mediodía aseguró que esto es un proceso para poder observar todo el reconteo de votos que se está realizando en los interiores de este establecimiento. Así que escuchemos lo que dijo el candidato hace unos minutos. También ha servido para decirles que nosotros no somos violentos. Se pensaba que íbamos a venir a tomarnos Quito como en el mes de octubre y eso. Nosotros hemos sido tajantes. Si hemos venido a Quito es para vigilar, para cuidar, para proteger, para custodiar que la voluntad de los ecuatorianos no sea distorsionada. Mientras tanto, como ya lo decíamos, al interior del Centro de Procesamiento de Resultados de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha se está realizando el reconteo de votos. Luego de concluir con 69 actas que tenían inconsistencias porque faltaban firmas de los miembros de la mesa, se ha procedido con 568 actas de las dignidades de presidente y vicepresidente con inconsistencias numéricas. Se tiene previsto que este proceso concluya cerca de las 3 de la tarde. Luego procederían con las actas de asambleístas provinciales, que son 958, y posteriormente con asambleístas nacionales, que son 1025 actas. Con respecto al procesamiento y el avance en la provincia, se tiene un procesamiento de actas del 86,15%. Eso es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una buena tarde para ti también, Daniela, y muchísimas gracias. Ahora vamos a tomar contacto con Luisa María Heredia, quien se encuentra en la Delegación Electoral del Guayas y donde han llegado gran cantidad de simpatizantes de Pachacutic y se encuentran a la espera del candidato Yacu Pérez. Hola Luisa María, adelante. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes, amigos televidentes. Y hoy hay algunas novedades que reportar desde acá. Estamos en los exteriores de la delegación del CNE en Guayas. Hemos tenido un poco de
dificultad a los medios de comunicación para poder acceder hasta el auditorio de la delegación donde está sesionando en sesión permanente de escrutinio de la Junta Provincial Electoral. Y eso es con la presencia de algunos simpatizantes de Pachacuti que se encuentran aquí en los exteriores esperando el arribo del candidato a la presidencia, Yacu Pérez, que se espera alrededor de las 15 horas esté ya acá en la delegación del CNE en Guayas. Hace pocos minutos ingresó Marlon Santi, quien es el coordinador de Pachacuti. Él dijo que venían a pedirle al CNE que respete la voluntad del pueblo en las urnas. Escuchemos parte de sus declaraciones. Solo pedimos al país que esté pendiente de lo que puede ocurrir. Pedimos de manera exhaustiva que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de cumplir con el mandato popular en el respeto del Código de la Democracia y el respeto sublime de los ecuatorianos que dejaron una esperanza en las urnas. Nosotros consideramos que nuestro candidato a la presidencia de la República entró ya a la segunda vuelta. No vamos a aceptar en ningún momento que se configure un fraude dentro del Consejo Nacional Electoral. Bueno, mientras más pasa el tiempo, más simpatizantes llegan aquí a la parte de exterior de la delegación del CNE en Guayas. Incluso también están arribando ya simpatizantes del movimiento, creo que están del otro lado. En cuanto a cómo avanza la sesión de escrutinio, todo se mantiene con normalidad al interior de la delegación. Les podemos informar que respecto al escrutinio, el procesamiento de las actas de presidente y vicepresidente en Guayas están ya con un 99.99% de avance. Andrés Arauz se mantiene con 41.84% en el primer lugar. En segundo está Guillermo Lasso con 25.29%. Tercero aparece Javier Herbas con 9.93% y cuarto Yacu Pérez con 8.73%. Ahora están precisamente con el procesamiento de las actas que han presentado novedades y que en el caso de presidente y vicepresidente en Guayas son un total de 1.776 actas. Es lo que les podemos informar a esta hora desde acá, los exteriores de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Ustedes tienen más información, compañeras en estudios. Muy buenas tardes. Natural en el sector de La Bota, en el norte de Quito, dejó 4 fallecidos. Stephanie Paz se encuentra en ese sitio para contarnos los detalles. Hola Steffi, buenas tardes. Cuéntanos por favor, ¿continúan las labores de búsqueda y rescate? Muy buenas tardes. Las labores de búsqueda y rescate ya terminaron después de que el cuerpo de bomberos, con la ayuda de la unidad canina, hallara los cuerpos de todos los trabajadores que se encontraban en este sitio en el momento de la tragedia. Ustedes ya pueden ver en imágenes lo que quedó de este muro que se estaba construyendo en este lugar y que, bueno, tras su colapso afectó además a 2 viviendas que ahora se encuentran en riesgo de caer, por lo que las familias que vivían en este sitio tuvieron que desalojar. De hecho, pueden ver ya en imágenes cómo han quedado estas casas al filo de todo este terreno. En el momento del colapso, los trabajadores se encontraban realizando remoción de tierras y colocando cadenas, según lo que nos han podido comentar los vecinos y las autoridades también. Veamos precisamente lo que dijo el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, sobre este hecho. La versión de las personas de aquí, que existían 4 trabajadores que estaban en el sector, obviamente hizo que iniciemos las labores de búsqueda, rescate de cuerpos, porque prácticamente debido a las condiciones, debido a la cantidad de material que teníamos, estamos hablando de aproximadamente 1000 metros cúbicos entre tierra y placas de concreto con varillas. Obviamente era muy complicado que se encuentren personas con vida. Siendo así, aproximadamente desde las 5:30 de la tarde empezamos a recuperar ya los cadáveres hasta las 2:30 de la madrugada, que recuperamos el cuarto cuerpo debajo de los escombros. El dueño del predio donde se realizaban estos trabajos no aparece y los moradores, los propietarios de las viviendas afectadas, aseguran que pondrán una denuncia. Indignados nos comentaron además que hace más de un mes alertaron a la propietaria de este sitio de los riesgos que corrían, sin embargo no fueron escuchados. Esta es la información que les tenemos de esta tragedia lamentable que ocurrió aquí en el sector de La Bota, en el norte de Quito, a esta hora. Con esto regreso a estudio con ustedes, compañeras, que nos tienen más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Steffi, y muchísimas gracias por ese reporte. El Comité de Transparencia del Proceso de Vacunación anunció que el 18 de febrero llegarán al país 16.300 dosis contra el COVID-19.
Aseguraron además que está garantizada la aplicación de la segunda dosis para quienes fueron inoculados durante las 2 primeras semanas del plan piloto. Aunque debía ser el Ministerio de Salud el que dé la información, del proceso de vacunación, el que anunció en una rueda de prensa virtual que el 18 de febrero llegarán al país 16.300 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Y posteriormente se completan hasta cerca de 80,000 y eventualmente 2 millones. Por ahora explicaron que existe un lote de 1.700 vacunas que servirán para aplicar la segunda dosis a quienes recibieron la inoculación durante las 2 primeras semanas de la fase 0. El día 18 llegará otro lote importante de vacunas que equivale al doble del primer lote que llegó, con lo cual se garantizaría completamente la segunda dosis de las personas que recibieron la vacuna en la semana 3, 4. Los miembros de este comité creado por el presidente Lenín Moreno explicaron que realizaron una veeduría en 20 hospitales y centros geriátricos de las provincias de Pichincha, Guayas, Santa Elena y Bolívar. No existe todavía un sistema perfecto, pero estamos llegando a un proceso adecuado. Y realizaron un informe que entregarán este martes al presidente de la República y las autoridades de salud. Entre las recomendaciones que hicieron está la integración del sector privado en el proceso de importación de vacunas. Para poder agilitar, ya tenemos la experiencia de lo que pasó con el PCR. Mientras más centros y calificados puedan hacer esto, más rápido lo vamos a hacer. Además, proponen la creación de un registro único de vacunas y que se actúe de forma adecuada durante los próximos feriados, para aplanar así de alguna forma la curva de contagios. El comité terminará sus funciones este 9 de febrero. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Iniciamos el noticiero con una terrible noticia que ocurrió en el sector de La Bota, en el norte de Quito, el día de ayer. El colapso de un muro que dejó 4 personas fallecidas. Aún continúan las labores en el lugar. A esta hora nos conectamos con nuestra compañera Stephanie Paz, quien se encuentra en el sitio. Steffi, quisiéramos saber si las personas de las diferentes secretarías del municipio aún continúan en este sitio realizando las labores. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bueno, las unidades de la Secretaría de Seguridad, Cuerpo de Bomberos, se mantienen aún en este sitio, a pesar de que ya terminaron las labores de búsqueda, después de que aproximadamente a las 2:30 de la mañana, en esta madrugada, hallaran ya el cuerpo del 4.º trabajador que se encontraba en este lugar. Ya que, bueno, según las versiones de los moradores, de las personas que frecuentaban, que estaban aquí en los alrededores de este sitio, nos han podido comentar que el día de ayer, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, cuando ocurrió este hecho, 4 personas se encontraban en este sitio construyendo un muro junto a otro muro de contención que ya había sido construido en este sitio. No sé si ustedes pueden ver en imágenes, mi compañero me ayuda, hay 2 viviendas que han resultado afectadas, que se encuentran al filo de este terreno. En realidad, incluso sus puertas han quedado sostenidas por apenas un poco de tierra. Cada vez se va abriendo un hueco mayor, un hueco más grande de tierra en este sitio, y estamos con una de las propietarias precisamente de la vivienda que ustedes están viendo en este momento. Muy buenas tardes, para que nos comente cómo fue ese momento cuando usted escuchó que de pronto sonó un estruendo aquí. Buenas tardes. Mi nombre es Gisela Andagua y yo soy la dueña de esa casa que está afectada totalmente. Lo que sucede es que en este terreno que estamos ahorita es del señor Cacuango Amadeo, es un vecino de aquí que vive en Tabacundo. La esposa, la señora Hortensia, muy groseramente vino y desbancó esta parte de aquí, poniendo el muro del vecino que ha durado ahí por años, le dejó al ras. Entonces lo que sucede, hasta mire, el terreno de allá es de mi madre y mire cómo le excavó esa parte, debajo del tubo de las aguas, le excavó, siendo eso ya otra propiedad. Ahorita acabo de venir del municipio y no tiene la señora permisos de excavación. Vino arbitrariamente y bajó toda la tierra y dejó el muro del vecino al borde, como ustedes pueden ver. Lo que sucede es que el vecino de acá, el vecino Marco Vázquez, él estaba haciendo el muro de contención
que linda con mi casa que ahora está en riesgo. El señor Vázquez me indicó que tenía los permisos del municipio. He ido hoy al municipio y sí, efectivamente tiene los permisos de excavación, permiso de construcción. Entonces el señor estaba haciendo, vino, se presentó y me dijo que le pagó a un arquitecto para que haga la obra. Y el día de ayer el muro de acá le abrazó a las varillas que estaban ya tejiendo para fundir la última fase, le abrazó a estas varillas y bajó totalmente todo el muro nuevo, este muro, y le bajó toda la parte de mi casa. Ahora cuéntenos un poco cómo fue ese momento. Usted nos comentaba que estaba en el interior de la vivienda junto a su hija, el rato que escuchó un estruendo, cuando salió, ¿qué vio? ¿Qué pasó? Sí, nosotros estábamos, como usted ve, colgando la ropa. Entonces nosotros ya entramos al domicilio para atenderle yo a la bebé, porque tengo una bebé de 9 meses, y en ese momento que me siento en el comedor fue cuando yo vi claramente que de este lado se desprendió todito, la pared de mi patio y todo se bajó. Entonces lo único que hice es coger a las niñas y sacarlas. Pero mire, esta es la irresponsabilidad. Perfecto, muchas gracias. Y no sé si mi compañero camarógrafo me ayuda en este momento. Ustedes pueden ver también la excavación que realizó el Cuerpo de Bomberos para hallar a los 4 cuerpos de los trabajadores que se encontraban en este momento en este sitio. La unidad canina fue la que inicialmente detectó que había cuerpos que se hallaban en este sitio. Estamos también con el capitán de Moyano, del Cuerpo de Bomberos. Muy buenas tardes. Coméntenos cómo fue esa fase para hallar los cuerpos. Buenas tardes. Pues en primer lugar, cuando llegamos aseguramos la escena. Posterior a esto soltamos al primer perro para que realice la búsqueda en el lugar donde marcó que se encontraba un cuerpo. Posterior a esto lo volvimos a soltar y marcó otro sitio donde encontramos los 3 cuerpos restantes. Realmente nos han comentado de igual forma que las labores de aquí de búsqueda y rescate tardaron alrededor de 12 horas. Estamos también con el director de gestión de riesgos de la Secretaría de Seguridad. Muy buenas tardes. ¿Qué va a ocurrir con las familias de las viviendas afectadas en este sitio? Buenas tardes. Lo que estamos realizando desde el día de ayer ahora es una evaluación sobre el nivel de riesgo de las 2 viviendas. Principalmente tenemos afectada en una vivienda, como ustedes pudieron ver en las imágenes. Esto, como se lo ha trabajado ya con las personas, les hemos facilitado la asesoría legal, ya que esto fue provocado por una construcción informal, se puede decir así, antitécnica, y se deberá tener un reconocimiento por parte de quien lo generó el daño. Las 2 familias han sido evacuadas ayer preliminarmente, y el día de hoy estamos trasladando los enseres de una familia. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, Helen, amigos televidentes, ustedes ya han observado, además, lo que nos han podido comentar los vecinos es que los propietarios de este predio en donde se estaba realizando la construcción aún no aparece. Las autoridades tampoco han logrado ubicarlo, así que hacen también un llamado a las autoridades para que puedan ayudar a ubicarlo. Ellos realizarán la denuncia respectiva también. Helen, me dice producción que en estudio tú me tienes unas preguntas. Steffi, hemos escuchado el testimonio de la vecina dueña de una de las viviendas y hemos podido saber que salieron rápidamente para evitar más víctimas mortales del sitio. Y en las imágenes también hemos podido ver que sus pertenencias están dentro de estas viviendas. Quisiéramos, por favor, que les preguntes a las autoridades si se va a hacer algún trabajo especial para que ellas puedan sacar sus pertenencias de las estructuras. Bueno, Helen, te cuento que hace pocos minutos precisamente estábamos hablando con el Cuerpo de Bomberos, con la Secretaría de Seguridad, y ellos nos han podido comentar ya que en este momento en el otro lado de la vivienda se encuentra ya un camión que ayudará junto con todos los efectivos de estas 2 instituciones a sacar los enseres, la ropa, electrodomésticos, todas las pertenencias que han logrado salvarse de las familias de estas 2 viviendas afectadas. Además, les han brindado también ya asesoría jurídica a estas personas para que puedan realizar la denuncia respectiva contra el propietario de este predio.
Y dos temas más. Quisiéramos saber si se va a activar por parte de las autoridades el fondo de emergencia que tiene el municipio de Quito para estos temas. Y también hemos escuchado desde la mañana que las autoridades aseguran este señor no tenía el permiso para realizar estos trabajos. Pero las autoridades siempre dicen eso. Esta persona no tenía el permiso, pero ¿qué trabajo hace el municipio para identificar cuando se realizan estos trabajos y las personas no tienen estos permisos? Porque siempre es cuando ya ocurren las desgracias. Así es, Helen, el secretario de Seguridad, César Díaz, nos comentaba en horas de la mañana que están realizando un informe para determinar si contaban o no con los permisos respectivos. Sin embargo, lo que nos han podido decir los vecinos, la mayor parte de vecinos de todo este sector, es que aquí en La Bota, en el norte de la ciudad, la mayor parte de construcciones no cuentan con los permisos de excavación como se estaban realizando en este sitio, tampoco de construcción. Así que ellos hacen un llamado también a las autoridades a verificar todo este tema. En cuanto al fondo de emergencia, el municipio aún está analizando también la opción de activarlo o no, ya que, como les comentaba, al ser responsabilidad de un tercero este colapso estructural, las personas tendrán que poner la denuncia respectiva para ya canalizarlo esto a través de forma privada. Perfecto, Estefi, te agradecemos por tu informe. Nosotros en las siguientes emisiones estaremos ampliando este tema. Como tú lo dices, es necesario que las autoridades inspeccionen todas estas zonas, porque siempre es cuando ya ocurren las desgracias que las autoridades dicen pues no habían permisos. Gracias. Así es, Helen, y en realidad es muy importante el actuar de las autoridades en este momento. Ellos han asegurado que se mantendrán al pendiente y realizarán las acciones respectivas para continuar con las sanciones de ser necesario, si es que así lo amerita, y la persona que estaba realizando esta construcción, la construcción de este muro aquí en este sitio, no contaba con todos los permisos. Con esta información regreso ya contigo, Helen, a estudio, que nos tienes más noticias. Son exactamente las 2 de la tarde con 16 minutos. En nuestras siguientes emisiones les estaremos ampliando esta información. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Estefi. Muchísimas gracias. Amigos, en otros temas, luego de 17 meses recién se llevó a cabo la audiencia de juicio contra un chofer de la empresa de obras públicas que, cuando manejaba una volqueta, atropelló a una mujer de 88 años que posteriormente murió. La diligencia se suspendió para el próximo 25 de febrero. Justicia para mamita María, gritan los familiares de María, una mujer de 88 años que murió el 2 de septiembre de 2019 luego de haber sido arrollada por una volqueta en el sector de San Juan, en el centro de Quito. Le rompe la pierna, le rompe el brazo, le reventó los pulmones, le sacó gran parte de su cabecita, le sacó su oído, le hizo pedazos. Murió a las 4 horas de un infarto porque no soportó más el dolor. El conductor de esta volqueta, que pertenecía a la empresa de obras públicas del municipio de la capital, fue el responsable del hecho, quien, según los familiares de mamita María, salió libre el mismo día de lo ocurrido. Era un servidor público del municipio. Él atropella a mi abuelita por bajar en el celular. No se da cuenta que la parte de atrás del vehículo se sube a la vereda arrollándola a mi abuelita. Él al siguiente día salió libre. A nosotros no siquiera nos entregaban el cuerpo de medicina legal y él ya salió libre. Los familiares de María la recuerdan como una mujer trabajadora que a sus 88 años aún cumplía sus labores. Mi abuelita venía del trabajo, una persona de 88 años, bastante fuerte, bastante dura. Ella todavía trabajaba haciendo limpiezas en una oficina. Ella llegaba de su trabajo y a 2 metros de la casa fue arrollada por este señor. Luego de 17 meses, recién este lunes 8 de febrero se llevó a cabo la audiencia de juicio contra el chofer que manejaba la volqueta. 1 año, 5 meses prácticamente, esperando y han dado siempre largas. La audiencia, que duró 4 horas, se suspendió por la falta de un testigo y se instalará nuevamente el próximo 25 de febrero. Helen Quiñones, 24 horas. La Jefatura Antinarcóticos de Carchi aprehendió 50 kilos de marihuana camuflados en quintales de papas. La droga tenía como destino la costa ecuatoriana para el microexpendio. Nuestro compañero Jairo Jacome a esta hora de la tarde nos tiene toda la información. Jairo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. En efecto, esto demuestra el ingenio del narcotráfico para intentar burlar los controles policiales. Sin embargo, gracias al apoyo de los canes adiestrados, se logró la captura de este cargamento que tenía como destino la costa ecuatoriana. Veamos. Justamente dentro de los operativos rutinarios que efectúa la unidad de antinarcóticos de esta provincia, pararon la marcha de un camión. El momento de realizar el control, el momento que estaban verificando, estaba cargado de unos quintales de papas, pero tenía una característica de que efectivamente las papas salían un poquito el olor fuerte, parecía que estaban como podridas, y la suplicacia del personal de narcóticos empezó a revisar los costales con la práctica que ellos tienen, y efectivamente había aproximadamente 9 sacos. Cuando revisaron ya habían estado contaminados por una sustancia verdosa de material vegetal. Una vez que se hizo la prueba de campo, ya acá en presencia de la Fiscalía, conjuntamente con el personal que procedió a la detención, dio positivo para marihuana. El número de sacos contaminados eran 9, en cuyo interior había unos bloques, y una vez abiertos los bloques existía aproximadamente 63 paquetes pequeños, dando un total de peso de aproximadamente 50.2 kilos de marihuana. Bueno, las organizaciones delictivas dedicadas al microtráfico en realidad tratan de mimetizar de alguna manera la droga, es así que lo utilizan, en este caso podemos observar que lo utilizan en papas. Por lo general en este tipo de cantidades se lo realiza para el consumo interno dentro del país. Se presume, y según las primeras indagaciones, desde que esta carga iba a llegar primero a Quito y posterior iba a salir para la costa. Los controles se intensifican a lo largo de la frontera, no únicamente en las vías de primer orden, sino también por la serie de vías alternas que comunican con Colombia para dar estos golpes al narcotráfico. Con este informe retornamos a estudios con más información. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Muchas gracias por esta información. El crecimiento acelerado de casos de coronavirus mantiene preocupados a los médicos del Hospital del IES Quito Sur. Como lo han mencionado antes, los pacientes llegan en un estado grave y es más difícil tratarlos. A esta hora nos conectamos con Natalie Jiménez, quien se encuentra en este hospital para conocer más detalles. Natalie, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Helen, amigos televidentes. El hospital del IES Quito Sur está trabajando al 95% de su capacidad y hay 34 personas en espera de ingresar a UCI. Las últimas semanas se ha visto un incremento en pacientes pediátricos. Nos encontramos con el doctor Francisco Mora para más detalles. ¿Cómo vamos? Bueno, sí, como estamos en el punto de la pandemia, en donde comenzamos a tener un incremento de casos pediátricos, como usted dice, y también el repunte de casos graves, ¿sí? La cantidad de pacientes leves, si bien es cierto, ha disminuido, los pacientes moderados y graves que necesitan de una hospitalización comienzan a tener un aumento como tal. ¿Esto qué me genera? Me genera que los pacientes como tales, al ser complicados, aumentan la estancia hospitalaria, y la estancia hospitalaria aumentada desciende la cantidad de egresos hospitalarios y comenzamos a tener otra vez niveles de saturación. Si bien es cierto, el 95% de los espacios están copados en el hospital, pero son el 95% ya de casi en su totalidad complicados y graves. Por tanto, la tasa de mortalidad también aumenta. Estamos viendo también un grupo etario interesante, que es el grupo etario entre los 20 y los 49 años, que ha repuntado en esta segunda ola en comparación a julio y agosto del año 2020. Es decir, esto correlaciona directamente con el grupo poblacional productivo y georreferencial del sur de Quito, a pesar de que como centinelas tenemos pacientes del norte, del sur, del centro, de los valles y evidentemente en este mismo rango poblacional. Entonces lo que estamos viendo en este momento es una unidad de emergencia en donde tenemos los puntos críticos, 7 pacientes ventilados, y también las unidades de cuidados intensivas llenas, que eso sí no ha cambiado durante el tiempo de la pandemia desde marzo del 2020. ¿Cuál es la situación de los pacientes pediátricos? Bueno, los pacientes pediátricos son un punto epidemiológico interesante, porque es un paciente que no tiene tanta sintomatología, no genera una
una complicación, pero es un gran fómite de contagio que es muy difícil mantenerlo dentro de la seguridad o de la bioseguridad como tal. Entonces, este tipo de pacientes conllevan contagios a nivel familiar y evidentemente hacia adultos mayores, en donde se ve usualmente un paciente pediátrico positivo, usualmente genera que una familia o un grupo familiar se encuentre positivo. ¿Cuál es el panorama que esperan después del proceso electoral y también ya se acerca el feriado de carnaval? Bueno, pues estamos otra vez hablando de acumulados, ¿sí? Comenzó esto un 5 de diciembre con una acumulación de casos por aglomeraciones debido a festividades y a su vez, o dentro de todo este tiempo, ahora vamos con una nueva acumulación que será en el tema de el feriado de carnaval y a su vez también lo que pasamos con los cierres de campaña, etcétera, que generan aglomeraciones propias, mismas que probablemente generen nuevos repuntes, porque la tendencia del Hospital Quito Sur, a pesar de este descenso de leves, la tendencia en sí sigue hacia el aumento en unos puntos mucho mayores, al menos en porcentaje de positividad, en comparación a una primera ola dada entre junio, julio y agosto. Listo, muchísimas gracias. Como lo escuchamos, esta es la situación en esta casa de salud y las recomendaciones de siempre, evitar el relajamiento social. Helen, volvemos contigo a estudios, amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Natalie, muchísimas gracias por la información. Debido al incremento acelerado de casos de coronavirus, como ya escuchamos, en la capital, las autoridades municipales analizan la compra de vacunas para inmunizar a los quiteños. El alcalde de Quito, Jorge Chunda, dijo que pretende invertir $20 millones en vacunas contra el coronavirus, proceso para el que es necesario tener la aprobación del Ministerio de Salud. Si tenemos que hacer una gestión rápida y eficiente para poder vacunar a los 3 millones de habitantes. Bueno, nosotros tenemos destinado $20 millones que están separados para la adquisición de vacunas. Hemos hecho todos los esfuerzos para pedir al Ministerio de Salud que nos permita adquirir las vacunas. La única oportunidad que tenemos de salvar a esta ciudad es inmunizándola masivamente y esperamos que se nos dé esa autorización para conjuntamente con autoridades nacionales poder iniciar un proceso de vacunación masiva. Y apenas el Ministerio de Salud nos dé la posibilidad y la invitación que hemos hecho a las cámaras de la productividad que también pongan su esfuerzo económico, podemos vacunar a 1 millón de quiteños y salir de una buena vez de esta pesadilla. Y continúan las restricciones vehiculares que fueron establecidas por el alcalde de Quito, Jorge Chunda, el pasado 21 de enero y que impedía la circulación en Quito de 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Las mismas tendrán vigencia hasta este viernes 12 de febrero, día en el cual las autoridades se reunirán para establecer una nueva resolución que dependerá de los indicadores de salud de la ciudad capital. Tal cual como lo hemos venido manejando las últimas semanas, es decir, se mantiene el par impar hasta el 12 de febrero, que es la resolución que el señor alcalde la mantuvo, el tema de la no circulación desde las 11 de la noche en adelante, también dependió de la gran cantidad de contagios que tuvimos posterior a las festividades de Año Nuevo. 12 de febrero haremos una nueva evaluación y ahí determinaremos si es que se mantienen las medidas o si es que estas van a cambiar. Todo esto depende de los indicadores de salud. Seguimos informando en 24 horas. Las unidades del Metrobús Q que logren pasar la revisión técnica vehicular hasta este mes podrán continuar circulando en Quito, de lo contrario serán retiradas de circulación. Los 74 buses articulados que prestan su servicio en el corredor central norte no cuentan con este requisito obligatorio desde el 2017. Son alrededor de 80.000 personas las que usan a diario los buses articulados del Corredor Central Norte para transportarse. Y con el fin de mantener este servicio, la Secretaría de Movilidad y representantes de este consorcio llegaron a un acuerdo. En la parte de la matrícula está claro de que hay un vacío legal que el Estado no le permitió, por diferentes circunstancias, que el administrado matricule su vehículo. Pero en el otro caso creemos que sí hay mecanismos para que puedan implementar su revisión técnica vehicular. Y eso les vamos a exigir al primero de marzo, que tengan la revisión técnica vehicular. Si no la tienen, pues no podrán operar. Jorge Espín, presidente del Corredor Central Norte, asegura que 60 de las 74 unidades de las que actualmente prestan el servicio serán enviadas a la revisión técnica vehicular. Las demás dejarán de circular. Hay buses que ya no pueden ser
utilizados por su deterioro, que efectivamente ustedes lo han comprobado y lo han visto, y estas unidades no van a pasar la revisión técnica vehicular. Pero las 60 unidades sí van a pasar la revisión técnica vehicular de acuerdo al cronograma que nos emitirá la propia Secretaría de Movilidad. Adicional a este requerimiento, el consorcio que maneja este corredor deberá adquirir nuevas unidades en menos de un año para renovar la flota. Traer nuevos buses articulados y si es flota eléctrica mucho mejor, independientemente de que concursen o no en los procesos de asignación de rutas, simplemente como parte del servicio que tienen que ellos dar en el corredor. En eso estaríamos esperando cuáles son las nuevas políticas de los términos de referencia del concurso para nosotros iniciar con los trámites pertinentes y poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía con buses nuevos. Los buses articulados del Metrobús Q prestan su servicio desde la Ofelia en el norte de la ciudad hasta el casco colonial. Desde el 2017 no cuentan con la revisión técnica vehicular y ahora tienen menos de 3 semanas para estar a punto y lograr pasar la revisión. De lo contrario, el próximo 1 de marzo dejarán definitivamente de circular. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Amigos, no se olviden de comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales, @24horas en el Twitter y también en el Instagram. Tenemos nuestro correo de primera mano @teleamazonas.com y nuestro número telefónico. Recuerden, para los videos, las fotografías y también los mensajes para que reporten lo que sucede en su sector. Se terminó el tiempo de las noticias, pero ya viene en corto.